Voy a poner el divisor. X al cuadrado más 2x más 1. Ok, y ahora sí, ya lo tenemos listo para sacarle la foto al chiquito. Entonces, la potencia mayor, 3x a la 3, entre la potencia mayor. 3x a la 3 entre x al cuadrado. 3 dividido entre 1 me van a dar 3. El exponente 3, le quito 2 del exponente 2, entonces 3 menos 2 me va a dar 1. Ese va a ser el primero del cociente. Entonces multiplicamos acá, acá y acá. 3x por x al cuadrado, 3x a la 3. 3x por 2x, 3 por 2 son 6 en x al cuadrado. 3x por 1 son 3x. Y hacemos entonces aquí el proceso. Una vez que tengo esto ahí, le cambio los signos a los que están abajo, de tal manera que por resta el primero siempre sea 0. Wow, menos 4 menos 6 son menos 10. Y a 2 le quito 3, me queda menos 1. Y bajo el menos 1 de una vez. Mira, el ejercicio está saliendo bastante rápido. Luego tomo esta potencia mayor, menos 10x al cuadrado, y voy a revisar si es posible realizar la división con la potencia mayor del divisor, valga la redundancia. Menos 10 entre 1 son menos 10. A 2 le quito 2, eso es 0. Entonces aquí quedan menos 10. Y multiplico aquí, multiplico acá y multiplico acá. Menos 10 por x al cuadrado, menos 10 en x al cuadrado. Menos 10 por 2 son menos 20. En la x y menos 10 por 1, menos 10. Y juega de nuevo. Ah, bueno, sí. Aquí estos todos van a quedar con signo contrario, los de abajo. De tal manera que la primera operación siempre sea un 0 por resta. A menos 1 le sumo 20, son 19. O a 20 le quito 1, son 19. A 10 le quito 1, pues son 9. Y por obligación, pues tengo que revisar qué pasa con esa primera potencia contra la primera potencia del divisor. Tengo el problema de que está perdiendo, porque esto es exponente 1 y este es un exponente 2. Y aquí no puedo hacer la división. Entonces, inmediatamente, este se convierte en el residuo de la división. Y este de acá se convierte en el cociente de la división. Y ya puedo expresar la respuesta en el formato que me piden en la instrucción. Sería P de X entre Q de X igual al C de X más el R de X entre el Q de X. Pero ¿cuál P de X? Resulta que es el original, sin haberlo cambiado y sin nada. En nuestro caso sería 2x menos 4x al cuadrado más 3x menos 1. Entonces serían 2x menos 4x al cuadrado más 3x a la 3 menos 1. Y ese lo vamos a poner con el divisor original, también sin haberlo cambiado. 1 más x al cuadrado más 2x. Igual al cociente obtenido, 3x menos 10. Más el residuo obtenido, 19x más 9. Aquí
separar bien para que se entienda que es 1 más x al cuadrado y 1 más x al cuadrado más 2x, el divisor original. Y listo, ya tenemos la respuesta en el formato en el que me pidieron, ¿verdad? En el formato P de x entre Q de x igual al C de x más R de x entre el Q de x. Y listo. Vea que esta fue una operación. ¿Qué fue lo más difícil de esta operación? Colocar las potencias debidamente ordenadas de la mayor a la menor, tanto en el dividendo como en el divisor, porque hay que tener cuidado con el signo, no cambiárselas, colocarlos donde deben de ir apropiadamente y luego realizar el proceso de la división, porque originalmente las potencias estaban desordenadas totalmente, tanto en el dividendo como en el divisor, ¿verdad? Para que lo tengan pues presente ahí por esa parte. ¿Estamos bien con este ejercicio? Sí, todo bien. Sí, ok. Ese es el ejercicio C. Recuerden, yo no soy adivino. Si alguien está teniendo alguna duda, pues es bueno que lo externen para poder yo saber. Bueno, hacemos el ejercicio D. Profe, Dígame. vieras que yo sí no estoy entendiendo cuando pone el -0. El menos cero Ajá, es una parte coloquial porque tengo de que cambiarle el signo al resultado de abajo. Entonces, si yo obtuve un 0 en X positivo, por ejemplo, como en este caso, ¿verdad? Era 0x al cuadrado porque era positivo. Coloquialmente tengo que colocarle el cambio del signo que estoy utilizando, en donde yo le cambio el signo a los resultados obtenidos. Lo que está positivo lo pongo en negativo. Por eso es que se pone acá en negativo, pero es para recordar que yo hice el cambio del signo con respecto al resultado obtenido de la multiplicación del monomio, del cociente, por cada uno de los componentes del divisor. Pero es un paro de efectos para yo recordar que yo cambié ese signo y no mantuve el signo obtenido en la multiplicación. ok, ¿Ok? gracias. Es Profe, una cuestión de formato, ¿verdad? No, no es para que se me enrede que el cero tiene signo, no. El cero no tiene signo y lo colocamos por lo general con el positivo para no maltratar con respecto a la operación que estoy haciendo. Pero en este caso sí se le pone el negativo, pero es para recordar que yo cambié todos los signos de esos productos obtenidos. Dígame. ¿podría hacer otro ejercicio y explicándolo así a detalle? Más, Sí, así como claro, más detallado. el ejercicio de, Profe, dígame. de hecho, con ese mismo cero, yo entiendo esa parte donde le cambia el signo, pero Sí, vieras que en el ejercicio 2 yo vi como que sacó ese cero de ese -1, entonces vieras que yo también me perdí ahí en ese cero, ok, este ejercicio de tiene en de el todo. 2. En el Ajá, 2 sí, en el 2, pero el D vamos a retomarlo desde cero para que ustedes lo vean cómo juegan esas posibilidades. Esas son unas posibilidades que están ahí presentes y que uno las va jugando para poder ir desarrollando pues la respuesta de una manera apropiada. La parte de la instrucción no me la voy a poder saltar nunca y este es el ejercicio de. Este ejercicio se caracteriza, bueno, igualmente porque en el divisor, polinomio divisor, pues debo tener cuidado con el orden de los exponentes. Tengo exponente 4, no tengo exponente 3, entonces este primer exponente lo coloco con un más 0 en x a la 3. Luego menos 3x al cuadrado más x menos Profe, 5. esa fue la parte Diga. donde no entendí, la donde se pasa el más 0x a la 3. Ok, y esa es sí, la yo también. parte, ok, es porque es contando. Potencia 4, potencia 3 no está, se coloca con un 0 porque no estaba en el dividendo original. Porque tiene que tener todas las potencias, potencia 4, potencia 3, potencia 2, potencia 1 y la constante. Desde el exponente mayor voy en retroceso o voy en cuenta regresiva de los exponentes. Y el que no está, debo de completarlo con un 0.
Ahora sí, profe. Ya Ahora estamos sí con se eso. entiende. Ok, Y ahora sí, profe, gracias. ok. Vamos con el divisor. Q de X. Ujú. Q de X. Vamos a revisarle los exponentes. Aquí el exponente mayor es pues, el exponente 3. Luego sigue el exponente 2, que sí está. El exponente 1, que también está. Y la constante. Entonces vean que aquí no hubo que completar ningún exponente. Todos los exponentes están en cuenta regresiva. 3, 2, 1 y la constante. Desde el mayor hasta abajo, en regresivo, tienen que estar presentes. Si no hay alguno, tengo que poner un más 0 y la potencia que me hizo falta. ¿Por qué razón? Porque cuando yo efectúo la división, ustedes van a ver que van a salir esos exponentes. Entonces, al colocar el dividendo, y al colocar al divisor y realizar la operación, me voy a dar cuenta que yo tenía que tener todas las potencias ahí presentes para poder desarrollar el proceso de división. Vean que el divisor incluso es un poquito extenso, ¿verdad? X a la 3 menos 2x al cuadrado más x menos 3. Entonces tomo la potencia mayor entre la potencia mayor. 3x a la 4 entre x a la 3. 3 entre 1 son 3, a 4 le quito 3, me quedan 1. Entonces aquí voy con 3x. Y comienza el proceso. 3x por el x a la 3. 3x a la 4 porque se suman los exponentes. Más por menos menos. 3 por 2 son 6. Y x a la 1 con x a la 2, x a la 3. Luego 3x por el x, pues mantengo el 3. Y x por x, x al cuadrado. Y el último, más por menos menos. 3 por 3 son 9 para la x. Y ahora sí, viene el proceso. Ya yo tengo los resultados, los coloqué debajo respectivo en el dividendo y debo de recordar que todos esos resultados les tengo que cambiar el signo. ¿Para qué? Para que el primero por diferencia o por resta sea siempre 0. Y después efectúo las otras operaciones. A 0 le sumo 6, son 6. Menos 3, wow, menos 6 en x al cuadrado. Y 1 más 9 son 10 para la x y bajo al menos 5. Y estoy en la obligación de verificar que esa potencia mayor de ese nuevo dividendo Profe, una pregunta, 6x, ¿cómo fue que llegó a 6x a la 3? 0 más 6 es una suma vertical. 0 más 6 son 6 en x a la 3. Pero ¿Cómo? Ajá, en dónde apareció el 6? O sea, El ese, 2x a la 2 por 3x. Ese. ajá, ah, es el segundo producto. Ve que yo lo señalé aquí. ok. ¿Ok? Y 6x a la 3 lo divido entre la potencia mayor. Perdón, no lo había señalado. X a la 3. A 6 lo divido entre 1, me dan 6. A 3 le quito 3, eso es 0. Entonces aquí va a quedar más 6. Y vuelvo a iniciar. 6 por el x a la 3. 6 por el menos 2 serían menos 12 en x a la 2. 6 por el x. Y 6 por el menos 3 serían menos 18. Ok. Entonces, una vez que tengo eso ahí, voy a poner para hacer pues, la división.
Y lo que hago es cambiar los signos de lo que yo pues multipliqué. Más, menos, menos y más. Y este va a ser 0 por diferencia. Y ahora tendría pues que hacer la suma de los otros. Menos 6 más 12. A 12 le quito 6, pues son 6 en x al cuadrado. A 10 le quito 6, pues son 4 en x. Menos 5 más 18 serían más 13. A 18 le quito 5, son 13. Y estoy en la obligación de revisar qué pasa con esta potencia mayor de ese nuevo dividendo entre la potencia mayor del divisor. Y noten que 2 pierde con 3. No puedo restar para que me dé positivo. Entonces, inmediatamente, eso hace que este se convierta en el residuo de la división. Y esto que está acá se convierte inmediatamente en el cociente de la división. Y ahora sí, debo describir la respuesta en la forma que me están pidiendo. Ah, no. Respuesta. Aquí puse de más. Me están pidiendo que la escriba en la forma P de X entre Q de X igual a C de X más R de X entre el Q de X. Donde mi P de X es el original sin completar exponentes. 3x a la 4 menos 3x al cuadrado. Y ahí sería más x menos 5. Entre el divisor original, que sería x a la 3 menos 2x al cuadrado. Más x menos 3. Igual al cociente 3x más 6. Más el residuo, que sería 6x al cuadrado. Más 4x. Más 13. Dividido por el divisor original, x a la 3 menos 2x al cuadrado más x menos 3. Para contar. Profe, ¿por qué fue que puso ahí por qué fue que metiste el cociente dentro de la división arriba? El x menos Porque, 5. Ajá. ajá, porque vea el formato. El formato está en esa forma. P de X, P de X. Q de X, Q de X. C de X es el de la división. R de Ah, ok. X es Ok, es que este. yo pensé que el x menos Y 5 era el Q de cociente, X. más bien. Listo, No, listo, profe. Pero ahí ya. está. Ok. Entonces estaríamos así, es como se escribe pues la respuesta en ese formato. ¿Ok? La división que sigue les va a aclarar un poquito más el asunto de por qué es que se deben de completar las potencias cuando uno divide. Y es este famoso método que se llama de división sintética. La división sintética es un procedimiento abreviado para determinar el cociente y el residuo que se obtiene al dividir un polinomio p de x de grado n, con n mayor o igual a 1, por un polinomio siempre en exponente 1, en la forma x menos alfa, con el alfa en los reales. Es importante tomar muy en cuenta la forma que debe tener el divisor para poder determinar si la división sintética es posible de realizar o no. Y el método, bueno, me establece
En el método de división sintética me establece que yo debo ver si puedo determinar el cociente y residuo que se obtiene al efectuar las divisiones, ¿verdad? Cada una de las que están solicitando ahí. Entonces ahora la instrucción cambia un poquito. Es el cociente y el residuo lo que me están pidiendo. Y entonces aquí, pues, en el formato anterior, el P de X es el dividendo. En este caso, vean que dice menos 9x al cuadrado más x más 3 más x a la 4. X a la 4 es la potencia mayor. No hay potencia 3. Entonces debo completarle con un 0. Porque no hay potencia 3. Si hay potencia cuadrada, hay potencia de grado 1. Y está la constante. Y está el divisor. Que tengo la gran dicha que está en potencia 1. Pero de ese divisor lo que me interesa es encontrar el número que lo hace 0. Entonces este que está sumando lo voy a pasar a restar. Y sería que es menos 3. Con ese numerito es que voy a hacer la división sintética. Él es el que va a llevar la batuta de la división. Pero ahora el formato es un poquito distinto al de la división algebraica. Porque estoy tomando al 0 del divisor. Y lo que tomo del dividendo son los coeficientes numéricos. Estos. Recuerden que cuando no hay número expreso es un número 1 por convención. Entonces en el del x a la 4 es el número 1. En el del x a la 3 es el 0. En el de x al cuadrado es el menos 9. Vean que lo tomo con todo insigno. El del x es el número 1. Y el del 3 es el número 3. Ahí tengo los coeficientes numéricos. ¿Qué se hace? Muy sencillo. En este primer caso, bajo al número 1. Sin hacerle nada. Y ese número 1 lo que hago es que lo multiplico por el menos 3. Y su resultado lo coloco inmediatamente debajo del siguiente número. En este caso, el 0. Una vez que lo tengo ahí, entonces ahora sí. Resulta que aquí tengo que hacer la operación. No me queda de otra. 0 menos 3. Me van a dar menos 3. Y una vez que he terminado ahí, vuelve a iniciar el proceso. ¿Cómo inicia? Multiplico nuevamente acá. Y el resultado de esa multiplicación lo coloco inmediatamente en el que sigue. Entonces, menos 3 por menos 3, menos por menos, más 3 por 3 son 9. Y debo de realizar la operación vertical. Y en este caso, menos 9 más 9 son 0. Vuelve a iniciar el proceso. ¿Por qué sé que vuelve a iniciar el proceso? Porque si me fío hacia la derecha, todavía me quedan dos números, el 1 y el 3. Tengo que continuar el proceso. Y ahora el número 0, ahora lo voy a multiplicar por ese número menos 3.
Y ese resultado lo voy a colocar en el que sigue. Obviamente eso es 0. Y debo de realizar la operación en vertical. Y 1 más 0, pues es el número 1. Y todavía sé que tengo que volver a hacer otra vez el proceso porque hay un 3 a la derecha. Entonces vuelvo a multiplicar por menos 3 y ese resultado va para abajo acá. 1 por menos 3 son menos 3. Y debo realizar la suma en vertical. Y 3 menos 3 es 0. Ya aquí me detengo porque ya no hay números a la derecha. Entonces, inmediatamente, esta expresión es el residuo de la división. En este caso nos dio 0. Y resulta que estos son los coeficientes numéricos de lo que va a ser el cociente. Pero ¿qué potencias va a tener ese cociente? ¿Qué potencias? En la variable x. Tiene ese cociente. Me fijo entonces en la potencia original del dividendo, es x a la 4. Y entonces este va a ser la primera en x a la 3. Voy para abajo con los exponentes. Entonces tengo exponente 3. Este va a ser exponente 2. Este va a ser exponente 1 y sin exponente. Entonces más 0 y más 1. Entonces el cociente, bien escrito. El número 1 nunca se escribe por convención. Entonces sería x a la 3. Menos 3x al cuadrado. Este que está sumando un 0x no lo coloco. Y el más 1. Y listo. Tengo al cociente y tengo al Profe, residuo de la división. Dígame. el residuo es el último número de la O derecha. de la derecha. El Ok, último de ellos, ese es el ajá. residuo. Y el cociente serían los números que están antes de ese último número. Exactamente. Esos son los coeficientes numéricos, pero me fijo la potencia mayor del dividendo original bajo un grado y empiezo a completar las potencias en forma descendente. En este caso, Ok, x a la 3, x a la 2, x y la constante. ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta con respecto a este método de división? ¿Hacemos otro ejercicio Sí, sí, puede ser Profe, otro. o sea, este es otro método. de Mm, división? Se llama división o sea, sintética. Lo ok. único es que la división sintética, ¿sí? Tiene el pequeño inconveniente de que el exponente de la variable del divisor siempre tiene que ser 1. Si tienes un exponente diferente al número 1, eso te lleva inmediatamente al proceso anterior, a la división algebraica. La división sintética solamente funciona para el exponente 1. ¿Estamos? Ya, profe, Sí. no quería ser yo, pero yo tengo una duda. Claro, dígamela. Ahí ese x más 3 igual 0, ¿por qué 0? Yes. Al principio, en letra azul. Y donde está X a la 4 más 0x a la 3 menos 9x al cuadrado más x más 3. y Ese. no, en la Q, que dice que X más x 3, más ¿por qué es 3. igual a 0? Ajá, Porque lo que vamos a utilizar para poder realizar la división es el número que me hace 0 al divisor. No es al divisor en sí, sino es el número que me hace 0 al divisor. Con ese es que yo realizo la división. Y
del dividendo, lo único que necesito son los coeficientes numéricos para poder realizar la división. Ok. Entonces ese número siempre sería 0, básicamente. Igualado a 0 siempre. Ok. No Pues, importa quién sea el divisor, siempre va a ir igualado a 0. sí, Ok. tal vez para añadir a esa parte en específico, profe y compañera, tal vez ahí el intento solamente es igualar y, ¿verdad? Igualar esa operación X más 3 El binomio, sí. y, ajá, el binomio y pues que dé una igualdad, ¿verdad? De X igual a algo. Ajá. Es un despeje de una ecuación. Exactamente. Sí. ¿Sí? Como es de grado 1, se supone que por lo menos ustedes en la secundaria, en el grado 1, lo trabajaron bastantes veces, ¿verdad? O hicieron bastantes ejemplos de eso. Se supone, En ¿verdad? séptimo, dice. No, en secundaria, en sus 5 años de secundaria. En algún momento de sus vidas, ustedes tuvieron que haber despejado una ecuación de grado 1. Se supone, ¿verdad? Ese es el supuesto. Por eso es que lo estamos retomando acá, para que vean cómo es que se hace. Porque yo sé que aquí le estoy quitando un montón de años de polvo a bastante gente. Porque puede ser que eso lo hayan visto en octavo y después no lo volvieron a ver nunca más. Entonces aquí lo que se hace es retomar esa parte en un método de aplicación. Aquí nuevamente determinar el cociente del residuo que se obtiene al efectuar la división. Porque ¿quién es la división? Entonces, si nos vamos al principio básico, voy a tener que sacar un dividendo. Voy a leerlo: 4x a la 3 más 3x al cuadrado menos 5x más 2. Uy, mira, pareciera que están todas las potencias. Tengo potencia 3 en el x, tengo potencia 2 en el x, tengo la potencia 1 en el x y tengo a la constante. Wow, no tuve que completar nada. Tengo al divisor también y en potencia 1, que es lo que solicita la regla, x menos 3. Y entonces inmediatamente aquí debo de resolver la ecuación x menos 3 igual a 0. Entonces aquí pasa a sumar y me queda x igual a 0 más 3. Y 0 más 3 son 3. Y ahí tengo con el que voy a hacer la división sintética. Ese va a ser la guía de la división sintética. Y una vez que lo tengo ahí, lo que hago es tomar los coeficientes numéricos del dividendo. 4, 3, menos 5 y el número 2. Y los coloco aquí. 4, 3, menos 5 y el número 2. Y comenzamos el proceso. Este primero baja tal y como está, porque él va a ser el que inicia el proceso. Y multiplicamos. 4 por 3 son 12. Lo coloco debajo del que sigue. Hago la operación vertical. 12 más 3 son 15. Y multiplico. 15 por 3 son 45. Y ese lo coloco inmediatamente debajo del que sigue.
De tal manera que desarrollo la operación en vertical. A menos 5 le sumo 45 o a 45 le quito 5. Esos son 40. Como todavía tengo un número a la derecha, tengo que seguir el procedimiento. 40 por 3 son 120. Y ese 120 lo coloco acá. De tal manera que tengo que realizar la operación en vertical. Dos más 120 son 122. En ese momento el procedimiento se detiene porque ya no tengo números a la derecha. Entonces, este se convierte en el residuo de esa división. Y resulta que los números que están pues a la izquierda de esas cantidades son los coeficientes numéricos del cociente. Y ustedes me van a decir, profe, pero ¿cuáles son las potencias? Entonces me fijo, la potencia primera del dividendo era potencia 3. Quiere decir que en esta línea del cociente vamos a iniciar con potencia 2 hacia abajo. Entonces, potencia 2, potencia 1 y sin potencia. Entonces, mi cociente, 4x a la 2, más 15x más 40. Y para de contar. Ahí tenemos ya la respuesta de lo solicitado. Cociente y residuo con división sintética. ¿Estamos hasta ahí? Sí, De profe. momento, claro, Sí. sí. Ok. Ya que después de seguir practicando más esta división sintética, pero es la misma historia, viene la práctica, una práctica complementaria. Y factorización es un proceso de división también. Entonces vamos a iniciar con los primeros, que son de factor común, que es tipo de división, para continuar esta misma línea de las divisiones y nos detenemos ahí para continuar el próximo miércoles, si Dios quiere. Y dice así, la factorización, al igual que los temas anteriores de álgebra tratados en este curso, surge por la necesidad del hombre de resolver ecuaciones que presenten términos cuadráticos. Este tema se tratará en las próximas semanas. Los babilónicos fueron los primeros en hacer uso de la factorización para resolver este tipo de ecuaciones. En álgebra, al igual que en aritmética básica, una factorización consiste en descomponer una expresión algebraica en términos de factores, cada uno de ellos que serán divisores del polinomio original. Ahora bien, la factorización será completa si cada uno de los factores es irreducible, es decir, si ya no se puede factorizar ninguno de ellos. Por otro lado, existen métodos que permiten obtener la descomposición factorial de una expresión algebraica dada. Entre ellos se pueden mencionar el método de factorización por el factor común, que es el que vamos a analizar hoy. Fórmula notable es con el que iniciamos de un 8, igual que la agrupación, la inspección, división sintética, e incluso combinando las anteriores. Entonces dice, a continuación, se exponen cada uno de estos métodos a partir de ejemplos concretos que permitan comprender el tema en cuestión. Y en el transcurrir de los mismos irán trabajando ejercicios con métodos combinados. Con el primero que vamos a iniciar es con el del factor común. Teóricamente dice que el factor común de un polinomio es el mayor monomio o polinomio por el cual es divisible cada uno de los términos del polinomio original. Para extraerlo solo se debe observar lo que se repite en cada término y luego la ley distributiva de la multiplicación se encarga de escribir dicho polinomio como el producto de ese factor común por otro polinomio. Para factorizar un polinomio por este método se deben de seguir los siguientes pasos. Primero, hay que determinar un máximo común divisor de los coeficientes numéricos. El segundo paso es que si hay letras independientes que se repitan en todos los términos, se pone en el factor común la de menor grado. Y si hay paréntesis que se repitan en todos los términos, se pone el de menor grado.
Luego se divide cada término del polinomio original por el factor común y listo. Entonces vamos con el primero de los del factor común. Vamos a ver, aquí estás. Entonces vean que tenemos para factorizar este primer polinomio. Que dice así. 8y al cuadrado más 6y a la 3 menos 2y a la 4. Dice el método en la parte teórica que debo de tomar a los coeficientes numéricos. En este caso, 8, 6 y 2. Y debo de establecer un máximo común divisor. Todos ellos son divisibles por el número 2. 8 dividido por 2 son 4. 6 dividido por 2 son 3. 2 dividido por 1 es 2 dividido por 2 es el número 1. Desgraciadamente, 4, 3 y 1 ya no tienen ningún divisor en común. Entonces, yo sé que el 2 va a estar en el factor común. Y me fijo, ¿todos tienen la variable y? Sí. Pero tomo la potencia menor, en este caso ya la 2. Y ya ahí tengo el factor común o el monomio divisor del polinomio original. Entonces yo tomo el polinomio original y lo voy a dividir por el factor común. Cada uno de ellos. Y no me tiene que originar ningún problema porque el factor común fue tomado de ellos mismos. Entonces tengo 2y cuadrado y efectúo 8 dividido por 2 son 4. A 2 le quito 2, eso es 0 en los exponentes. Lo pongo. 6 dividido por 2 son 3. A 3 le quito 2, me quedan 1. 2 dividido por 2 es 1, no lo escribo. A 4 le quito 2, me quedan 2. Y pare de contar. Tengo factorizado al polinomio por el factor común. ¿Lo lograron visualizar? Sí. Sí, profe. Sí. Ok, vean que ahora, dígame. Disculpe, profe. Sí, digamos, porque ¿cuál fue la razón del por qué quedó el 2y al cuadrado fuera del paréntesis? Porque él es la construcción, él es el factor común. Ok. El factor común es una construcción, ¿sí? Entre del máximo común divisor de los coeficientes numéricos y la potencia menor de las variables que estén compartidas en todos los monomios del polinomio que yo estoy factorizando. En este caso, la potencia menor es 2y al cuadrado. De tal manera que cuando yo tomo a todo el polinomio y lo divido entre el factor común, vea que puedo realizar las divisiones y no me van a originar ningún problema, porque no me dan a dar fracciones y tampoco me van a dar exponentes negativos cuando efectúo la resta de los exponentes. El resultado siempre es una expresión con coeficientes numéricos que sean enteros y además exponentes que no van a ser negativos en las restas de los exponentes. Aquí es una construcción apropiada del divisor del polinomio dividendo. En las divisiones me dan el divisor de cualquier manera. En las factorizaciones no. En las factorizaciones yo construyo el polinomio divisor de una manera apropiada para que no me origine problema con ninguno de los componentes del dividendo. ¿De acuerdo?
Ok. Entonces este es el B. Vamos a hacer el A, perdón. Vamos a hacer un B ahí, en esa parte. Ah, mira, este B es interesante. Porque aquí ya introducen el concepto de que hasta los binomios pueden formar parte del factor común. No necesariamente solo las variables, sino que ahora pueden haber hasta 1000 binomios. En esta expresión, pues los coeficientes numéricos son 2 y 6. Y aquí voy a determinar al máximo común divisor. Dos y 6, ambos son divisibles por el número 2. 2 dividido por 2 es 1, 6 dividido por 2 son 3. Pero 1 y 3 ya no. Entonces ya yo sé que el máximo común divisor en este caso va a ser el número 2. Y aquí tengo algo muy particular. Tengo y-3 y y-3. Pero debo de tomar la potencia menor. Entre la potencia 2 y la potencia 1, gana la potencia 1. Entonces yo puedo escribir acá y-3 como parte del factor común. Voy a tomar el polinomio original. Y lo voy a dividir por el factor común. Cada uno de los componentes del polinomio original. Vean que no pensé nunca en la y que está acompañando al 6, porque esa y no estaba acompañando al 2. Por eso ella quedó excluida. Y ahora sí voy a hacer la división. 2 dividido por 2 es 1, no lo escribo. Pero al exponente 2 le quito 1 del exponente 1 y me queda un exponente. Pero ya no lo pongo en paréntesis. Menos 6 dividido por 2 son 3. La y está fuera del paréntesis, queda intacta. Pero noten que estos dos factores son exactamente iguales. Entonces ese tengo derecho a simplificarlos. Y ya tengo la división efectuada dentro del paréntesis cuadrado o de los corchetes. Y lo que me queda simplemente es efectuar la operación dentro del paréntesis para ver cómo me va a dar. Una y, le quito 3y, me quedan menos 2y. Menos 3. Hay autores que dicen que, bueno, ya usted aquí termina, pero otros dicen que no. Como aquí todos son negativos, yo tengo derecho a escribir ese negativo de primero y le cambio los signos a ellos. A 2y lo convierto, menos 2y lo convierto en un 2y y el menos 3 lo convierto en un más 3. Y en este momento ya ahora sí puedo decir que está totalmente factorizado el polinomio en expresiones más simples, más sencillas, y que a la hora de multiplicarlos puedo llegar a tener pues el resultado, ¿verdad? Y estaríamos. Profe, ¿por qué le dio menos 2y menos 3? Porque este de acá, hay autores que dicen, cuando usted saca el resultado de la división y ve que todos están en negativo, ese negativo inmediatamente usted tiene que factorizarlo. Es decir, sacarlo del paréntesis y le va a cambiar los signos a lo que está dentro de ese paréntesis que yo estoy afectando. Ajá, sí, eso sí lo entendí, pero lo de arriba era, o sea, más bien como, ¿por qué le dio Como menos dio 2y menos 3? 2y menos 3 como factor. Ajá, sí. Porque yo tomé los dos coeficientes numéricos, 2 y 6, saqué el máximo común divisor de ellos, y luego me di cuenta que lo que tenían en común ambas expresiones es simplemente el binomio y menos 3. Tomé en el exponente menor, que sería el número 1. No, profe, creo que no me expliqué. Ajá. Es si gusta baja, porfa. Ah, En bueno, el, dentro del paréntesis redondo.
Ajá, el resultado que le dio después de efectuar la operación de y menos 3 menos 3y. Ah, ¿de dónde me dio? Menos 2y. Sí, pi, exacto. Ok, a una y le quito menos 3y, o a 1 le quito 3, me dan menos 2 en la y. Y mantengo al menos 3. Ah, ok, ok, ok. Ya, Ok, listo, gracias. ok. Sí, hay que tener, sí, ya vi. Aquí hay que tener cuidado con estas operaciones en negativo. Una y menos 3 en y. En realidad lo que estás haciendo es esto, 1 menos 3 para la y. Por eso el resultado da menos 2y. Ahí hay que tener mucho cuidado con esos negativos. Esos negativos son muy torteros. Y vieran lo delicados que son. Tengo que manipularlos con mucho cuidado para efectos de los resultados. ¿Estamos claros ahí con esa parte? Profe, pero digamos, Sí. ahí Ajá. donde ya tenemos esos negativos Ajá. en el 3 menos y en el azul, Ajá. entonces, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos que parar y no transformarlo en el positivo que hiciste abajo, digamos? Porque ahí lo que busca son monomios que sean semejantes. Los monomios semejantes, recuerda que son los que tienen las mismas variables con los mismos exponentes, donde yo conservo la variable y hago la operación sobre los coeficientes numéricos. O sea, la idea es simplificar hasta encontrar Hasta, hasta todos encontrar los comunes, me imagino. exactamente. Y que ya usted no tenga que hacer ninguna suma, ninguna resta. Y bueno, hay autores que dicen que ya hay menos 2y menos 3 es ya respuesta. Pero hay otros autores en donde te lo vas a encontrar que dicen que no, que tienes que sacar el negativo para que quede ya totalmente una operación donde ya usted a ninguno de los componentes tenga que hacerle nada, Profe, porque y ya para están usted, simplificados. para efectos de usted en la revisión, qué sé Eh, yo, que nos para dejara mí, una práctica. para mí, ¿verdad? Para efectos de este portafolio número 2, ya aquí está buena la respuesta. Para efectos de la integración de conocimientos, tienen que llegar hasta aquí. Pero de aquí a la integración de conocimientos, todavía faltan varias semanas que en el transcurrir de las semanas ustedes pueden ir procesando toda esa información. Ok. Y ¿Ok? entonces, para factorizarlo como tal, solamente sería cambiar los signos. Exactamente. Ok. Con eso ya ahí ya lo tenés al final. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Dame para ver porque hay una pregunta en Teams. Ok. Ok, estoy viendo que son 7:50. Ocupo pasar lista. El ejercicio C, para no enredar mucho la cosa, es el que va a iniciar la semana 5. Esto ocurriría el próximo miércoles, y 7 son 16. El 16 de octubre, si Dios quiere. Y Pues la otra entonces, semana es portafolio. la otra semana es portafolio. ¿Qué entran? Entran los temas de semana 3, que por cierto aquí están en clase Notebook, donde iniciamos las divisiones y realizamos algunas operaciones con polinomios que tenían fórmulas notables. Ujú. Vean todo aquí los ejercicios, multiplicación de polinomios con fórmulas notables, más los ejercicios de esta semana.
que son todas las divisiones que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? La división algebraica, que fue con el tema que iniciamos la clase de hoy. División sintética, que fue el siguiente tipo de división. Y que estamos cerrando con un factor común, pero el básico, ¿verdad? En donde establecemos un divisor común, un máximo común divisor, y el obtener la variable con el exponente menor, ya sea con forma variable o con binomio, ¿verdad? El exponente menor. Esos serían los dos temas, esos serían los insumos para el portafolio número 2. ¿Ok? Para que los tengan por ahí presentes. Lo que voy a hacer entonces ahora simplemente para evitar que el YouTube pues me rebote las grabaciones es que voy a terminar una primera grabación acá. Ahí hay que darle chance para que él lo haga. Ahí está, esta primera grabación. Y voy a detener la grabación aquí del Teams.